Hace un par de años, mi esposa y yo organizamos una fiesta de Halloween para nuestros hijos y algunos de sus amigos. La idea era que entretendríamos a los niños hasta alrededor de las 8 de la noche. Luego se irían a las casas de sus respectivos amigos para terminar la noche con pijamadas de Halloween. Esto nos permitió a mi esposa y a mí organizar una fiesta de Halloween para adultos. Era nuestra festividad favorita mientras crecíamos, y dado que habíamos prometido pasar las fiestas con la familia de mi esposa, organizamos la fiesta de Noche de Brujas para pasar tiempo con la mía. Fue definitivamente un evento familiar, pero no lo suficientemente inocente como para tener a los niños en la casa. De todos modos, la fiesta fue fantástica. Todos se divirtieron mucho y mis padres aceptaron pasar la noche en nuestras habitaciones de huéspedes para no tener que preocuparse por conducir o conseguir un taxi a casa. Eso significó que mi padre y yo terminamos acurrucados alrededor de la fogata a eso de la 1 de la mañana, terminando cualquier cerveza que encontráramos mientras nos hacíamos reír y nos contábamos historias. En algún momento le pregunté a papá si conocía alguna historia espeluznante de fogatas. No lo preguntaba en serio. Era más como si lo hubiera preguntado medio en broma, porque técnicamente todavía era noche de Halloween. Pero resultó que papá sí tenía una historia espeluznante que contarme, una que había mantenido en secreto durante casi 35 años. Mi papá creció en un pequeño pueblo de Ohio, y eventualmente se mudó de regreso a Cincinnati, donde conoció a mi mamá y tuvo hijos. Pero para la universidad, mi papá fue a UC Irvine, que está en California, a unos 48 kilómetros y medio al sur de Los Ángeles. Dijo que le encantaba estar allí, que sabía que quería volver a casa en algún momento, pero que sus días como un vagabundo de playa eran algunos de los recuerdos más preciados de su juventud. Yo ya sabía eso, por supuesto, pero lo que no sabía era que mi papá solía salir con una chica surfista increíblemente atractiva que conoció en Newport Beach. Dijo que durante el verano de 1982, sus amigos y él fueron a la playa a lanzar una pelota cuando vieron un cartel que anunciaba lecciones de windsurf. Los dos instructores eran un tipo alto, delgado y moreno, y luego una belleza absoluta con una melena de cabello rubio dorado, ojos impresionantes y un bronceado profundo por todo el tiempo que pasaba al sol. Mi papá dijo que él y sus amigos encontraron un lugar para sus cosas y luego comenzaron a lanzar la pelota de fútbol, pero todo lo que hizo mi papá fue caminar hacia los instructores de windsurf y hablar hasta conseguir una lección de la rubia. Mi papá dijo que odiaba el windsurf, pero que era una excelente manera de acercarse a la instructora. Una vez que estuvo seguro de que había atracción mutua, la invitó a salir y comenzaron a salir juntos. Papá dijo que al principio ella parecía maravillosa, pero después de aproximadamente un mes de salir, se dio cuenta de que ella estaba en un extraño triángulo amoroso con su compañera de cuarto y un surfista profesional que había conocido en un viaje a Hawái. Mi papá explicó que al principio confiaba en que la compañera de cuarto era solo eso, una compañera de cuarto, pero con el tiempo se hizo bastante obvio que estaban involucradas románticamente. La rubia le dijo a mi papá que solían tener algo, pero que para ese momento solo eran compañeras de cuarto y que él no tenía que preocuparse. Mi papá dijo que quería creerle, pero para cuando el surfista profesional entró en escena, se dio cuenta de lo que estaba pasando. No le importaba que ella saliera con otros chicos, no eran como novios oficiales ni nada por el estilo, pero lo que sí le molestaba era toda la duplicidad. Supongo que ella no había sido completamente honesta con él desde el principio, y eso, como se dice hoy en día, era una gran señal de alerta. Absolutamente no puedo imaginarme a mi papá rompiendo con una chica de playa tan atractiva. Tendría que verlo para creerlo, pero de cualquier manera, dejaron de verse y papá eventualmente se mudó de regreso a Cincinnati, y formó lo que se convirtió en nuestra familia. Y ahora, corta a 1994. Yo tenía 6 años, mi hermano pequeño tenía 3 y para mi papá, el recuerdo de la rubia y su extraño triángulo amoroso era un recuerdo distante. Luego, un día, abrió un periódico y allí estaba ella. Dijo que no la reconoció al principio, al punto de que pensó que el nombre era una coincidencia, pero no había coincidencia. La mujer en el periódico era la misma con la que había salido brevemente mientras estaba en California, y su nombre era Dana Sue Gray. Para aquellos que no están familiarizados con el nombre, Dana Gray asesinó a 3 mujeres mayores a principios de 1994 y usó sus tarjetas de crédito para ir de compras.
Una vez que se dio cuenta de que había una búsqueda policial para encontrarla, se cortó todo su cabello rubio y lo tiñó de negro. Pero la policía aún la atrapó y fue enviada a prisión por asesinato. Papá dijo que obviamente fue muy impactante, que sentía profundamente por las familias de las víctimas, pero que nunca sintió que estuviera en peligro. Supongo que simplemente no encajaba en el perfil de víctima de ella, o como sea que lo llamen los policías, y obviamente ella no estaba lista para matar en ese momento porque esperó 12 años para hacerlo, y mató a 3 en tan solo unos meses. Pero luego, lo que mi papá dijo que lo inquietó tanto, fue que en realidad no estaba tan sorprendido. Estaba sorprendido de que Dana hubiera matado a alguien. Eso definitivamente fue un shock para él. Pero fue la forma en que lo hizo lo que parecía muy en carácter, por así decirlo. Papá dijo que especialmente hacia el final de su relación, se hizo evidente que Dana simplemente no creía que las reglas debieran aplicarse a ella. Parecía tener esta idea de que podía hacer lo que quisiera y salirse con la suya, posiblemente debido a su atractivo físico. Papá dijo que daba miedo pensar que este irritante pero muy menor trastorno de personalidad básicamente había crecido y crecido, hasta que un día Dana pensó que podía asesinar a mujeres mayores, luego ir de compras con sus tarjetas de crédito y la ley simplemente no la alcanzaría. Me hace pensar que cosas psicológicas como esas son casi como un cáncer. O lo tratas cuando es pequeño y manejable, o lo dejas crecer y extenderse, hasta que un día ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, y lo que solía ser un pequeño defecto, te ha consumido por completo. En 2012 pasé por una ruptura muy difícil con mi novio de alrededor de 18 meses. Ya sabes ese viejo dicho, vives por la espada, mueres por la espada. Bueno, nuestra relación era así, solo que en lugar de una espada, había muchas drogas y alcohol. Él era un fiestero y al principio eso me parecía muy atractivo, pero después de casi 2 años de peleas y luchas por dinero mientras lidiaba con resacas, me di cuenta de que quería calmarme mientras él no quería nada de eso. No quería ser esa novia aburrida y controladora, quería que él viviera el tipo de vida que le pareciera adecuada. Simplemente no iba a permitir que nos distanciáramos lentamente cuando seríamos mucho más felices, persiguiendo objetivos de relación con otras personas. Así es como lo veía yo de todos modos, pero él no estaba de acuerdo. Como dije, la ruptura en sí fue difícil. Hubo gritos, hubo lágrimas, pero al final él pareció aceptar mi decisión y estuvo de acuerdo en que seríamos más felices viendo a otras personas. También le expliqué que quería terminar las cosas en un buen tono y que no quería que mis últimos recuerdos de él fueran empañados por nada negativo. Eso fue lo que realmente pareció llegarle, y después de eso todo parecía estar bien. Pero luego llegó la noche en que él vino a completar el intercambio ceremonial de cosas. Estoy bastante segura de que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Si has estado viendo a alguien el tiempo suficiente para tener frecuentes noches juntos en casa del otro, es probable que hayas dejado un montón de cosas allí. Por ejemplo, un montón de productos para el cuidado de la piel en su baño para no tener que llevar una bolsa de maquillaje de ida y vuelta. Además, tuve que comprar esta crema coreana cara que literalmente tiene baba de caracol. Búscalo y verás por qué estaba tan desesperada por recuperarla. De todos modos, estuve enviando mensajes de texto con mi ex durante unos días organizando el intercambio, asegurándome de que no olvidáramos nada para que fuera algo de una sola vez y pudiéramos hacer una ruptura limpia. Él aceptó venir a mi casa una vez que ambos termináramos de trabajar. Cuando llegué a casa, empaqué todas sus cosas y esperé a que llegara. Me dijo que estaría en mi casa a más tardar a las 7, pero luego las 7 se convirtieron en las 7:30 y no había señales de él. Le envié un mensaje de texto para preguntarle dónde estaba, pero no obtuve respuesta. Tal vez 5 a 10 minutos después, comencé a llamarlo y después de llegar a su buzón de voz varias veces, finalmente contestó. No parecía estar de muy buen humor, pero todo lo que eso me indicó fue que estaba sobrio. Me dijo que se había retrasado en algunas cosas y que llegaría alrededor de las 8:15. Todo lo que hice fue pedirle que no llegara demasiado tarde ya que tenía que trabajar a la mañana siguiente. Colgó y luego volví a esperar. Finalmente, poco antes de las 9, llamó a mi apartamento y lo dejé subir mientras esperaba cerca de la puerta con su bolsa de cosas. Le tomó un poco más de lo habitual llegar a mi puerta,
Pero cuando lo hizo y abrí la puerta, pude oler el hedor del alcohol en él, y de inmediato eso me dio malas vibraciones. Tenía una bolsa de compras con lo que parecía ser mis cosas, así que eso era una buena señal, pero también le había pedido explícitamente que se mantuviera sobrio para el intercambio, porque sabía a qué podría llevar. Digo que sabía a qué podría llevar, pero eso no es estrictamente cierto. Supuse que se pondría emocional, solo que nunca hubiera adivinado que llevaría las cosas tan lejos como lo hizo. Así que lo primero que dije cuando abrí la puerta y olí el alcohol en él, fue recordarle que había prometido hacer el intercambio sobrio. Simplemente lo desestimó y me pidió si podía entrar, pero dije que no, que prefería hacer el intercambio y dejarlo así. Comenzó a preguntarme, ¿de verdad esta es la persona que eres ahora? Y muy cortésmente le recordé que si no podía comportarse como un adulto, no obtendría sus cosas. Era un gran farol de mi parte porque realmente quería mis cosas de vuelta, pero tampoco quería darle la impresión de que podía seguir dictando términos fuera de nuestra relación. Recuerdo haber dado un paso atrás desde la puerta y prepararme para cerrarla. Luego, después de darle una última oportunidad para que me devolviera mis cosas, intenté cerrar la puerta suavemente en su cara. Su respuesta fue meter el pie en la puerta para evitar que se cerrara, y luego empujarla con tanta fuerza que en realidad me asustó. Caminó por el pasillo de mi apartamento y entró en el área de la televisión y la cocina. La puerta de mi apartamento seguía abierta de par en par mientras yo comenzaba a gritarle, «¿Qué diablos crees que estás haciendo? Sal de aquí». Pero no escuchó, simplemente marchó hacia mi cocina donde había una pequeña mesa de comedor, y luego tiró la bolsa con mis cosas sobre ella. Luego, mientras se sentaba, exigió que viniera a hablar con él sobre la ruptura para que pudiera obtener algo de cierre final, como lo llamó. Me mantuve firme, me negué incluso a seguirlo a la cocina, y seguí exigiendo que se fuera antes de que llamara a la policía. Fue entonces cuando pareció perder completamente la cabeza y comenzó a gritar literalmente a todo pulmón, ¿quieres matarme? Porque eso es lo que estás haciendo aquí, me estás matando. Para cuando comenzó a gritar y descontrolarse, ya estaba a punto de marcar al 911. Pero cuando caminó hacia mi bloque de cuchillos y sacó el más grande que pudo encontrar, me di cuenta de que las cosas estaban muy fuera de control y presioné llamar después de marcar 911. También corrí hacia la puerta de entrada de mi apartamento por varias razones diferentes. Primero, tenía un spray de pimienta en mi chaqueta que guardaba en el perchero, fuera de la vista, en caso de que necesitara usarlo en un intruso, y lo primero que hice fue agarrarlo. Pero ahora estaba fuera de mi apartamento en el pasillo con la puerta abierta de par en par, y mi ex sentado en la mesa de la cocina. Si necesitaba, podía correr por el pasillo y salir del edificio y no arriesgarme a quedar atrapada en el apartamento con él. También estaba hablando con la operadora del 911 para ese entonces, mientras mi ex me gritaba que colgara el teléfono y volviera a entrar. Pero como todavía tenía ese cuchillo de trinchar en un agarre con los nudillos blancos, había un 0% de probabilidad de que volviera a entrar. Lo siguiente fue dar a la operadora la dirección de mi edificio de apartamentos, cuando mi ex comenzó a caminar hacia mí desde la cocina hacia el pasillo. Obviamente quería mantenerme fuera del alcance de una puñalada, por así decirlo, así que recuerdo haber corrido por el pasillo hacia el ascensor y las escaleras, y detenerme para ver si me seguía. Mi ex me seguía, había salido de mi apartamento y estaba en el pasillo, pero cuando me di la vuelta en ese segundo, y vio que tenía mi atención, dejó de caminar, giró el cuchillo y comenzó a apuñalarse en el estómago. Parecía que el cuchillo estaba entrando profundamente, pero no todo entraba en su estómago. Cada vez que apuñalaba, supongo que eran muchas puñaladas rápidas y superficiales, pero por el horrible sonido que hacía, podía decir que realmente se estaba hiriendo. Creo que eso duró tal vez un segundo o dos. Lo vi hacerlo realmente rápido, y simplemente me di la vuelta y corrí gritando por la escalera en lugar de tomar el ascensor. Él no gritó nada después de mí o, si lo hizo, no lo escuché. Todo lo que podía escuchar eran esos gruñidos de dolor mientras se apuñalaba una y otra vez. Luego comencé a gritar y no escuché nada más después de eso. Recuerdo haberme quitado el teléfono de la oreja mientras bajaba corriendo las escaleras, porque sentía que podría perder el equilibrio si no lo hacía. Pero estaba tan asustada que seguí intentando decirle a la operadora lo que estaba pasando, y eso resultó en mí bajando las escaleras gritando, se está apuñalando, que alguien llame a una ambulancia.
Se está apuñalando. Corrí todo el camino a través del estacionamiento de mi edificio de apartamentos antes de volver a poner el teléfono en mi oído, y seguí hablando con ella mientras esperaba en la calle, por donde sabía que vendrían los policías. Recuerdo suplicar a la operadora que les dijera a los paramédicos que se apuraran, que mi ex realmente se estaba lastimando al punto de que pensé que podría morir. Ella hizo lo mejor que pudo para tratar de mantenerme calmada. Luego, lo siguiente que supe fue que vi el coche de policía y comencé a agitarme frenéticamente para detenerlos. Otra de las cosas que recuerdo es que mientras dejaba entrar a los policías al edificio con mi llave, seguía diciéndoles: por favor no le disparen, está tratando de herirse, así que por favor no le disparen. Los policías me ignoraron por completo, supongo que porque estaban enfocados en su trabajo, pero en ese momento su silencio me hizo entrar en pánico aún más, pensando: oh Dios, todavía va a estar sosteniendo ese cuchillo y no lo va a soltar, y van a matar a mi exnovio justo allí en el pasillo fuera de mi apartamento. Afortunadamente no le dispararon. Simplemente estaba tirado allí sangrando, pero para cuando llegaron los paramédicos y lo subieron a la ambulancia, lo cual fue al menos una hora después de que se apuñalara, estaba totalmente convencida de que iba a morir. Afortunadamente, algunos de mis vecinos habían salido de sus propios apartamentos para ver de qué se trataba todo el alboroto, y estaban allí para darme la consolación que tanto necesitaba en ese momento. Otra cosa por la que estar agradecida es que mi ex sobrevivió a sus heridas autoinfligidas, aunque necesitó varias cirugías diferentes para reparar todo el daño que se hizo en el estómago o los intestinos. Pensé que toda la experiencia podría hacerlo recapacitar, pero lo último que escuché es que había vuelto a sus viejos hábitos después de tal vez un año sobrio. Es una pena. Realmente el chico tenía mucho potencial, y desearía que hubiera tomado mejores decisiones en la vida. Pero como dije antes, si está viviendo la vida que quiere vivir, entonces soy feliz por él. Feliz de estar lejos de él también, pero feliz por él. Sin embargo, en septiembre de 2016, estaba viviendo justo al lado de St. Martin's Lane en Londres, y un domingo, un amigo mío y yo nos reunimos en nuestro pub local para ver el partido de fútbol con unas pintas. Vimos a Chelsea apenas sacar un punto en su partido contra el Swansea. Después del partido, mi amigo recibió un mensaje de texto de su novia preguntando si ella y una colega podían unirse a nosotros para tomar algo. Aproximadamente media hora después, ella llegó con su colega y lo primero que pensé cuando la vi fue «wow». Sin duda, era una de las mujeres jóvenes más deslumbrantemente hermosas que jamás había visto, y desde el momento en que la vi, quedé absolutamente embelesado. Para efectos de la historia la llamaremos Samantha. Samantha era medio libanesa, y de inmediato pude notar que había química entre nosotros. Poco sabía yo, pero mi amigo y su novia habían conspirado para hacer de casamenteros, ya que Samantha había visto una foto mía en el Facebook de la novia de mi amigo, y le había preguntado si estaba soltero. Así que estaban tan complacidos como yo, cuando Samantha y yo intercambiamos números de teléfono, y acordamos salir a tomar un café algún día. Una cita para tomar café se convirtió en 2, luego en 3, y antes de darnos cuenta, salíamos juntos todos los fines de semana, y finalmente decidimos hacer oficial la relación. Al principio todo fue genial. Samantha era una joven muy apasionada y eso me encantaba de ella, pero después de un tiempo esa pasión empezó a mostrar sus lados negativos. Para empezar, nunca, jamás podía equivocarse en nada. Podía ser bastante adorable si lo hacía en broma, pero unos 2 meses después de nuestra relación hizo algo que no fue tan lindo. Hay un programa de concursos en la televisión del Reino Unido llamado The Chase, y se convirtió en una especie de tradición verlo y jugar juntos. Ambos terminábamos de trabajar alrededor de las 4 p.m., y luego ella se encontraba conmigo en la estación de metro de Leicester Square, y luego íbamos a mi apartamento para cenar juntos. Como The Chase siempre estaba al aire alrededor de las 5 p.m., jugábamos mientras cenábamos. Un día una de las preguntas fue algo así como: ¿qué ex-Beatle interpretó por primera vez su canción My Sweet Lord en el concierto para Bangladesh en agosto de 1971? Luego daba 4 opciones que eran: la A, John Lennon; la B, Paul McCartney; la C, George Harrison; o la D, Edwin Starr.
Tradicionalmente, al menos en las primeras rondas de The Chase, la opción D siempre era una respuesta en broma diseñada para provocar una risa entre el público del estudio, y en esta ocasión, la broma era que Edwin Starr nunca estuvo en los Beatles. Era Ringo Starr quien estaba en los Beatles. Edwin Starr cantaba la canción War, What Is It Good For? En fin, inmediatamente dije que la respuesta era George Harrison, lo cual, por supuesto, era la respuesta correcta, pero Samantha, que estaba mucho más interesada en la música contemporánea, decidió que la respuesta era John Lennon. Le dije que posiblemente estaba confundiendo My Sweet Lord con Imagine, y que en ese caso la respuesta era George Harrison, pero luego empezó a hacer su rutina de nunca me equivoco. Yo simplemente seguí comiendo, y cuando se confirmó que la respuesta correcta era George Harrison, dije, te lo dije, de la manera más suave y no confrontacional posible. No se lo restregué en la cara, no celebré, simplemente dije, te lo dije, y luego seguimos comiendo y jugando a The Chase, o al menos pensé que seguíamos jugando, porque al final de la ronda el silencio de Samantha me indicó que ya no quería jugar más. Le pregunté si todo estaba bien y, en lugar de responder con sarcasmo, me ignoró por completo. Le pregunté si estaba bromeando y, de nuevo, simplemente me ignoró por completo, así que le dije que si iba a actuar como una niña, era libre de irse cuando quisiera. Luego agarró su bolso y su abrigo y azotó la puerta de mi apartamento al salir. Unas horas después y después de varias llamadas telefónicas ignoradas, finalmente respondió a mi mensaje de texto diciéndome lo horrible y arrogante que había sido, y cómo la había hecho sentir pequeña y estúpida, y que le debía una disculpa. No tenía ninguna intención de hacerla sentir así, pero cuando se lo dije rompió a llorar y empezó a disculparse una y otra vez. Dijo que estaba estresada en el trabajo, que su tía en Beirut estaba enferma, y que todo se le había venido encima en ese momento. La perdoné, nos besamos y nos reconciliamos y eso fue todo. Solo que no fue todo, ya que hubo docenas de discusiones más como esa en nuestro futuro. No los aburriré con todos los detalles de cada discusión individual. Estaríamos aquí para siempre y solo mencioné la primera para darles una idea de lo que estaba lidiando. Pero con el tiempo las cosas empeoraron gradualmente hasta que discutíamos por pequeñeces semanalmente. Me gustaba mucho Samantha, sinceramente. Cuando estaba en su mejor momento era la novia perfecta, pero en su peor momento era una absoluta pesadilla. Estuvimos juntos 6 meses y luego, cuando los aspectos negativos empezaron a superar vastamente a los positivos, decidí que tenía que ser valiente, hacer lo correcto para ambos y terminar la relación antes de que las cosas llegaran al siguiente nivel, es decir, conocer a los padres o mudarnos juntos. Para usar la menor cantidad de palabras posible, la ruptura en sí fue como un futbolista argentino consumado. Fue un desastre. Siguiendo el consejo de la novia de mi amigo, quien para ese momento se había disculpado profusamente por haberme presentado a Samantha, elegí hacerlo en un lugar público. Pero desafortunadamente eso no ayudó mucho a la situación. Samantha armó un gran escándalo. No quiso hablar conmigo después, y me tomó una semana para que aceptara intercambiar todas las cosas que dejamos en los apartamentos del otro. Hicimos el intercambio y esa vez no armó un escándalo, pero decir que estuvo fría conmigo sería el eufemismo del siglo. Actuó como si me despreciara tanto, que me preocupó que pudiera haber cortado mi ropa interior con unas tijeras, y luego usar las mismas tijeras para rayar mis DVDs. Afortunadamente, había sido lo suficientemente madura para no hacer ninguna de esas cosas, y estaba completamente aliviado de que finalmente podía cerrar lo que había sido un capítulo bastante sombrío de mi vida. Ahora, avanzando rápido a julio de 2017, Samantha y yo no habíamos hablado en meses. Borré su número y no estábamos conectados en ninguna red social. Fue una ruptura sin contacto total, pero ella aún estaba en mi mente un poco. Estaba saliendo con esta nueva chica y estaría mintiendo si dijera que Samantha no me había hecho un poco paranoico de que esta chica eventualmente también mostraría sus verdaderos colores. Habíamos tenido unas cuantas citas, pero lo estábamos tomando con calma, y no fue hasta después de la tercera cita en un bar de vinos que nos besamos por primera vez. Tomé el metro a casa sintiéndome ebrio de vino y bastante bien conmigo mismo. Luego, después de un intercambio de mensajes de texto coquetos, y lo que debería haber sido una ducha fría, me acosté a dormir. Lo siguiente que sé es que estoy abriendo los ojos en mi oscura habitación, con esta sensación distinta de temor apretando mi pecho.
Ni siquiera puedo explicar realmente cómo supe que alguien estaba allí, pero lo supe, y lo estaba. Tal vez fue el suave crujido de la puerta de mi dormitorio abriéndose, o la sutil sensación de mi colchón hundiéndose cuando se sentaron en la cama junto a mí. De cualquier manera, me desperté con la sensación instantánea de vulnerabilidad y terror. Sabía cuán jodido estaba, y no estoy exactamente orgulloso de ello. Pero mi primer instinto fue girarme en la cama para literalmente suplicar a quien fuera que no me lastimara. Me di vuelta en la cama, con la adrenalina bombeando, esperando ver a algún ladrón enmascarado o, Dios no lo quiera, a algún tipo de lunático con un cuchillo, pero no vi un rostro cubierto con un pasamontañas ni los ojos salvajes de algún asesino en serie. En lugar de eso, vi a ella, Samantha. Espero que algunos de ustedes piensen que me sentiría aliviado de ver a mi exnovia en lugar de a algún psicópata armado, pero por un breve segundo estuve absolutamente convencido de que estaba allí para matarme. Recuerdo haber dicho, Samantha, no, mientras me deslizaba al lado opuesto de la cama de ella y trataba de poner distancia entre nosotros, pero en lugar de hacer algo precipitado, Samantha simplemente dijo, lo siento, y luego se repitió mientras se levantaba, salía de mi habitación y continuaba fuera de mi apartamento. Me quedé allí unos segundos, jadeando como el diablo, con nada más que mi ropa interior, y contemplando cuán cerca había estado de ser asesinado. Como dije, ya no tenía los datos de contacto de Samantha en ese momento, y no pude encontrar ninguna de sus cuentas en las redes sociales. Así que asumí que me había bloqueado en todas ellas. En lugar de ponerme en contacto con ella directamente, le pedí a la novia de mi amigo que le pasara un mensaje, básicamente diciendo que si se acercaba a mí de nuevo, me pondría en contacto con la policía. Habría preferido mantenerlo entre nosotros. Realmente lo habría preferido. No quería airear mis trapos sucios en público, y mucho menos los de otra persona, pero como estoy seguro de que estarán de acuerdo, Samantha no me dejó mucha opción en ese frente. Despertó una gran curiosidad entre mi amigo y su novia, que tuvieron que pasar el mensaje a través de Facebook porque ella y Samantha ya no trabajaban juntas. Dijo que Samantha vio el mensaje y luego la bloqueó sin decir ni una palabra en respuesta. Obviamente la gran pregunta en los labios de todos era, ¿cómo diablos Samantha entró en tu apartamento esa noche? Bueno, tengo una teoría sobre eso. Hacia el final de nuestra relación, diría que en los últimos 2 meses aproximadamente, le di a Samantha la llave de repuesto de mi apartamento. La agencia de alquiler me había dado 2 copias de la llave, una para guardar como repuesto, pero terminé dándosela a Samantha para que pudiera entrar en el apartamento cuando yo no estuviera. A veces ella terminaba de trabajar antes que yo, así que en lugar de tener que tomar el metro hasta Wapping, Samantha solía simplemente entrar en mi apartamento y esperarme allí. Ella me devolvió esa llave de repuesto cuando intercambiamos cosas, y en ese momento el pensamiento de que podría haber hecho una copia me pasó por la mente. Pero luego, después de que pasaron semanas y no hubo signos de intrusiones no deseadas, decidí que solo había estado un poco paranoico. Samantha era intensa, pero no pensé que fuera tan intensa como para hacer una copia de mi llave del apartamento. Sin embargo, como mostraron los eventos, podría haber sido demasiado generoso en ese frente. Siempre existe la posibilidad de que haya descuidado cerrar bien mi puerta principal, y que Samantha simplemente haya aparecido en un momento en que casualmente no había asegurado bien mi apartamento. O, esta es la que realmente me asusta. Hizo una copia de mi llave, esperó un tiempo y luego decidió que iba a colarse en mi apartamento en medio de la noche y hacerme daño. Admito que no vi ningún cuchillo ni martillo en su mano. Todo lo que hizo fue disculparse antes de salir corriendo de mi apartamento. Pero si quería hablar, había docenas de maneras diferentes en las que podría haberme contactado. Ciertamente no tenía que colarse en mi apartamento en medio de la noche y luego entrar sigilosamente en mi dormitorio mientras yo estaba profundamente dormido. Las únicas razones por las que querría hacer eso serían para sorprenderme, y la única razón lógica para querer sorprenderme sería porque quería hacerme daño. Me mudé de Londres justo antes de la pandemia, así que estoy seguro de que Samantha y yo nunca nos cruzaremos de nuevo. Pero si lo hiciéramos, digamos que no tendría prisa por tomar un café con ella en el corto plazo. Solía tener un ex bastante abusivo. Digo bastante abusivo, porque nunca realmente me puso una mano encima.
Simplemente era súper controlador y tenía el hábito de romper cosas cada vez que se enojaba. También debo agregar un detalle sobre lo de nunca me puso una mano encima, porque durante todo el tiempo que estuve con él, nunca estuve al 100% segura de que nunca me golpearía, si eso tiene sentido. Pensé que si seguía con él por más tiempo, probablemente eso habría cambiado. Una de las cosas más locas que hizo fue en un momento en que pensé que podría golpearme. No me dejaba salir de mi propio departamento. Demonios. Ni siquiera me dejaba salir de mi propio dormitorio. Lo único que pude hacer fue encerrarme en el baño hasta que finalmente se calmara. Eventualmente se calmó, pero antes de eso, golpeó algo contra la puerta del baño. Algo realmente pesado. Una y otra vez mientras me gritaba que saliera. Yo no lo hice, simplemente me quedé allí, envuelta en una toalla, sentada en el suelo, llorando en silencio hasta que finalmente pasó la tormenta. Después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de él dejando mi departamento y cerrando la puerta detrás de él. Después de eso, salí de mi escondite para evaluar los daños, y ahí fue cuando descubrí que había usado mi vieja estatua de Buda de madera para golpear la puerta. La estatua, que todavía conservo, tiene aproximadamente el tamaño de un balón de fútbol, delgada en la parte superior donde está el cuerpo, y luego realmente pesada y gruesa en la parte inferior. Sin bromas, por favor. Podrías fácilmente hacer un daño grave a alguien si lo golpearas con fuerza en la cabeza, y ciertamente dejó una marca en mi puerta del baño. Pero los daños materiales y el peligro potencial que yo misma enfrenté no son lo que más me impactó de este incidente. Al usar mi pequeña estatua de Buda, mi ex tomó la encarnación literal de la paz, la armonía y la tranquilidad, y la usó para cometer un acto imprudente de violencia. Si eso no es un claro indicador de lo vil y tóxico que era realmente, entonces no sé qué lo es. Es un domingo por la tarde del 29 de octubre de 2017, en el pequeño y tranquilo pueblo del sur de Australia llamado Littlehampton, fundado en 1849 por el inglés Benjamin Gray. El pueblo solía ser famoso por sus industrias artesanales como la elaboración de cerveza, la curación de carne y la fabricación de mermeladas. Hoy en día, se encuentra a unos 20 kilómetros al sureste de la mucho más grande Adelaide, pero a diferencia de su prima más poblada, Littlehampton ha mantenido su nombre y su población aún no supera los 4.000 habitantes. El pueblo es un lugar tranquilo y, a menos que cuentes la iglesia de casi 200 años en la calle principal, no tiene muchos visitantes. Pero hoy ha ocurrido algo terrible. Sin saberlo, unos policías se dirigen hacia una de las grandes mansiones de lujo del pueblo, y al llegar, se encuentran con una escena de horror puro. En la casa descubren a un hombre con una sola herida de bala en el abdomen, más tarde identificado como Zachariah Bruckner. Otro hombre, Jonathan Hutton, yace inmóvil bajo una sábana cerca de la cama. Más tarde se descubrió que tenía profundas cortaduras en el cuello, que más tarde se determinó fueron causadas por un hacha afilada como una navaja. Se encontró un rifle cargado y un hacha ensangrentada en el garaje de la casa, y aunque parecía lógico que se usaran en el ataque, ¿quién los había quitado de las manos de los heridos? Los policías continuaron buscando en la casa, preparándose para descubrir más cadáveres, pero todo lo que encontraron fue a una sobreviviente solitaria, una mujer llamada Lisa. Lisa resultó ser una académica de carrera que estaba de visita desde la cercana Adelaide. También era la ex esposa de Jonathan Hutton y la actual novia de Zachariah Bruckner. Jonathan era un fontanero autónomo que compartía un hijo de 7 años y una hija de 5 años con la ahora ex extraña para Lisa. Jonathan también compartía un vínculo particularmente estrecho con sus 2 hijos, ya que durante muchos años había actuado como una especie de amo de casa, siendo Lisa la única proveedora financiera. Compartieron muchos años felices juntos e indulgieron en un amor mutuo por la casa, usando los rifles que guardaban bajo llave en su garaje. Pero con el tiempo su relación se agrió y el amor que una vez sintieron el uno por el otro comenzó a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos por hacer que su matrimonio funcionara, la pareja se separó en junio de 2017, con Jonathan dejando su hogar en Littlehampton apenas 2 meses después. Luego dijo que Lisa cambió las cerraduras y metió todas mis pertenencias en un garaje cerrado adjunto a la casa. Según Lisa,
Era su derecho cambiar las cerraduras y mover todas las pertenencias de su ex esposo al garaje. Facilitaría su extracción rápida y fácil. Parece que Lisa estaba decidida a mudarse lo más rápido y completamente posible, y su intención no era solo emocional, sino también física. Tan pronto como en agosto de 2017, apenas unas semanas después de que su esposo se mudara, Lisa se involucró románticamente con el mencionado Zach Bruckner. En un informe psicológico del Departamento de Defensa de Australia de 2014, se afirma que Bruckner era combativo, verbalmente hostil y delirante con respecto a su autoimportancia y lugar en el contexto militar. Un informe disciplinario de 2016 decía que no era adecuado para seguir en entrenamiento, por no adherirse a los valores del ejército y por su rendimiento. Las acusaciones contra Bruckner involucraban empujar a una oficial cadete femenina por una escalera. Tras el informe incriminatorio de 2016, fue dado de baja de manera permanente y deshonrosa del ejército australiano. Al mismo tiempo que Bruckner comenzaba a ser reprendido por su mal comportamiento, su futura amante se convirtió en profesora de historia en el prestigioso Departamento de Historia Militar de la Universidad de Canberra. Fue aquí donde conoció a Zach Bruckner, un hombre 13 años menor que ella, y en agosto de 2016 le ofreció un trabajo en su empresa de medios, Capstone Editing. Fue allí donde la pareja se involucró románticamente, pero increíblemente, solo unas pocas semanas después, Lisa invitó a Bruckner a compartir su hogar familiar con sus 2 hijos pequeños, el mismo que su ex esposo acababa de abandonar. La mudanza de ninguna manera excusa ningún tipo de comportamiento violento, pero también es ciertamente lo que provocó que Jonathan Hutton pasara por la casa ese domingo a fines de octubre. Milagrosamente, ambos hombres sobrevivieron al ataque, y una vez que pudieron, cada uno fue entrevistado por la policía. Jonathan Hutton explicó que solo había ido a su antiguo hogar para dejar a sus hijos, que habían estado con él durante el fin de semana. Hutton luego explicó que mientras se preparaba para partir nuevamente, Bruckner había salido y le había pedido ver uno de sus rifles de caza. Hutton afirmó que aceptó mostrarle su rifle a Bruckner y que no sentía ningún rencor hacia él, pero después de abrir su caja fuerte para armas, Hutton afirmó que Bruckner lo emboscó con el hacha. Abrí la caja fuerte y luego, lo siguiente que sé, estoy siendo golpeado por detrás, dijo Hutton a la policía. Solo me preguntaba por qué me estaba golpeando. Hutton afirmó que Bruckner lo golpeó con el hacha 8 veces antes de que lograra dispararle con su rifle, y este fue el único disparo que alcanzó el abdomen de su atacante. La bala destrozó parte de la pelvis de Bruckner, casi inmovilizándolo por completo. Sin embargo, las heridas de Hutton eran infinitamente peores. Ahora está paralizado del cuello para abajo, confinado a una silla de ruedas y requiere atención las 24 horas en un centro de cuidados privado. La versión de los hechos de Hutton pinta una imagen aterradora, pero la de Bruckner parece diferir drásticamente de la del exesposo de su novia. Bruckner afirmó que fue Hutton quien, bajo el pretexto de mostrarle su rifle, lo llevó al garaje antes de que fuera repentinamente y sin previo aviso disparado. Bruckner también afirmó que las 8 heridas de hacha habían sido infligidas en defensa propia. Realmente no pensé, solo agarré lo primero que pude, le dijo a los oficiales de policía. El hacha parecía útil, así que eso es lo que usé. Esta hacha fue identificada como no perteneciente a Jonathan Hutton, y cuando se le presionó, Bruckner admitió haberlo comprado él mismo. Sin embargo, afirmó que lo había comprado varios meses antes, y que fue pura coincidencia que estuviera en el garaje el día del ataque. Bruckner también afirmó que una vez que los 2 hombres cayeron al suelo, continuó atacando a Hutton en lo que podría considerarse un claro intento de acabar con su atacante. Poco después, Lisa Lyons entró en el garaje, soltó un grito ensordecedor al ver toda la sangre, y luego corrió a llamar a los servicios de emergencia. Increíblemente, la policía parecía estar del lado de Zach Bruckner, y fue Jonathan Hutton quien fue acusado de intento de asesinato. Sin embargo, en contexto, esto es muy comprensible, ya que inicialmente Hutton había mentido sobre la secuencia de eventos. Al principio, afirmó que otra persona había disparado el tiro que hirió a Bruckner, y que Zach lo había atacado en el caos resultante. Solo más tarde admitió haber disparado personalmente a Bruckner, y como él era el único que parecía estar mintiendo, fue él quien fue ordenado a comparecer en el banquillo de los acusados.
En el juicio, la fiscalía afirmó que Hutton había ido a la casa que solía compartir con su pareja e invitó a la presunta víctima al garaje para mostrarle su colección de armas. Luego, el acusado posicionó el cañón del rifle cargado para que apuntara directamente al estómago de Zach Bruckner. Cuando Bruckner intentó apartar el rifle, Hutton apretó el gatillo y le disparó en el abdomen inferior, destrozando parte de su pelvis. Los fiscales argumentaron entonces que, mientras Hutton se volteaba para recoger más munición de la caja fuerte, Bruckner encontró el hacha, se subió a una pila de cajas y luego golpeó al acusado 8 veces en la cabeza y el cuello. Esto hizo que el argumento fuera convincente, pero no fue uno que el jurado comprara. En septiembre de 2019, al concluir el juicio de Jonathan Hutton, fue absuelto unánimemente de todos los cargos después de solo 3 horas de deliberación del jurado. El equipo de defensa de Hutton había probado categóricamente que, en completo contraste con las afirmaciones de la fiscalía, Zach Bruckner no había sido disparado a quemarropa. Un experto en balística testificó en nombre de la defensa exclamando cómo los patrones de salpicaduras de sangre indicaban que la bala había sido disparada desde un mínimo de 3.6 metros de su objetivo previsto. La defensa también estableció que la naturaleza localizada de las heridas de hacha eran inconsistentes con la afirmación de Bruckner de que estaba fallando salvajemente en defensa propia. Eran heridas brutales que cambiaban la vida, infligidas con la intención de matar. También se mostraron mensajes de texto en la sala del tribunal que parecían confirmar que Zach Bruckner fue quien solicitó ver el rifle con el que finalmente fue disparado. Cuando Jonathan Hutton le preguntó por qué quería ver el rifle, Bruckner respondió: «Para enviarle una foto a mi amigo». Bruckner fue preguntado por el nombre del amigo que había solicitado la foto, pero afirmó que no podía recordarlo. El análisis de los dispositivos electrónicos también reveló que Hutton no tenía idea de que Bruckner y su ex esposa estaban románticamente involucrados. Tanto Bruckner como Lisa Lyons hicieron esfuerzos para mantener en secreto la relación a pesar de haberlo hecho mudarse a su hogar. Esto descarta la ira o la envidia como motivadores de Hutton para atacar a Bruckner, lo que socava aún más la historia cada vez menos creíble de Bruckner. «Honestamente, ni siquiera sabía que estaban en una relación», le dijo a la corte. «Nunca me dijeron nada y yo nunca pregunté. De hecho, estaba aliviado de salir de allí. Ya estaba saliendo con otras mujeres en ese momento también». La corte también escuchó que después de la partida de Hutton de su antiguo hogar, Lisa Lyons transfirió más de $200,000 australianos de su cuenta hipotecaria conjunta a su cuenta personal. Luego, solo 5 días antes del ataque, Lisa supuestamente le dijo a su terapeuta que «no puedo lidiar con él y sus malditas demandas de custodia. Quiere tener a los niños el 50% para que pueda obtener el 50% de los activos y no pagar ninguna pensión alimenticia». Luego, 12 días después del ataque, mientras Jonathan estaba gravemente enfermo en cuidados intensivos, Lisa Lyons escribió a su proveedor de seguros de vida, Cibus, y sacó una póliza de vida de $800,000 australianos a nombre de su ex esposo. Solo unos meses después, a las 6 a.m. del día de Año Nuevo, una mujer entró en el centro de rehabilitación Hampstead de Adelaide. Se dirigió a la habitación donde Jonathan Hutton, ahora paralizado, estaba acostado. Luego simplemente se quedó de pie sobre él durante un momento o dos, como si estuviera contemplando algo. Cuando las enfermeras la interrumpieron, la mujer aparentemente salió corriendo del centro de rehabilitación y huyó de la escena a pie. Luego la policía la localizó, y ella explicó sus acciones afirmando que estaba entrenando para un maratón. Extrañamente, alguien que afirmaba ser la expareja de esta mujer se puso en contacto con la organización australiana Crime Stoppers y advirtió que estaba planeando sofocar a alguien con una almohada. Pero esto no fue lo único que la policía descubrió sobre esta misteriosa y posiblemente malévola visitante. De vuelta en junio del año anterior, durante el mismo mes en que Lisa y Jonathan se separaron, se cree que Lisa conoció a la mujer a través de una popular aplicación de citas. Estuvieron involucradas románticamente en al menos cierta medida, pero bajo el interrogatorio cruzado en la sala del tribunal, Lisa dijo que su conexión con la mujer era, en el mejor de los casos, caritativa. Es cierto que la mujer había estado sufriendo problemas de salud mental, y Lisa afirmó que solo tenía la intención de ayudarla a salir adelante. Estuvieron en contacto durante no más de 6 meses,
y durante ese tiempo Lisa afirmó que apenas mencionaron a su ex esposo o el divorcio, y que la visita ominosa al centro de rehabilitación definitivamente no fue en su dirección. Lisa continuó protestando vehementemente su inocencia, pero a medida que continuaron aumentando las preguntas sobre su participación, impactó a Australia al huir del país con sus 2 hijos pequeños. Más tarde fue arrestada en noviembre de 2023, en la nación micronésica de Palau. La policía también confirmó que habían arrestado a Zach Bruckner, quien estaba programado para comparecer ante el tribunal por cargos de conspiración para cometer asesinato. Al principio, parecía que Lisa Lynn era simplemente la tercera persona inocente en un triángulo amoroso violento, pero ahora está claro que jugó un papel mucho más siniestro en el destino eventual de su ex esposo. Hasta donde sé, Lisa y Zach siguen bajo custodia policial, y sus juicios están programados para comenzar a finales de este año o a principios de 2025. Solo el tiempo dirá qué secretos adicionales están por descubrirse, y será tarea de un jurado de sus pares decidir qué tan culpable es realmente Lisa Lyons. En la universidad hace un tiempo me metí en una relación con un chico. Estaba bien hasta que, entre comillas, encontró a Jesús. Rápidamente enloqueció, afirmando que los demonios le hablaban, tratando de comprar armas a algún amigo turbio que teníamos, fantaseando con cómo lastimar a la gente y volviéndose increíblemente controlador y físicamente abusivo. Casi me mata varias veces. Así que, innecesario decirlo, me asterisk fui al carajo asterisk de ahí. Después de algunas amenazas y comportamientos realmente locos, finalmente me dejó en paz por un tiempo, y pensé que eso era todo. Estaba yendo a mi dormitorio después de una reunión una noche cuando decidí pasar de largo y ir al centro de estudiantes, que estaba justo al final de la calle, para comprar un poco de helado. Mientras pasaba por el dormitorio, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y pensé que vi a alguien con una camiseta blanca agacharse detrás de un gran cartel. Seguí caminando, escuchando atentamente. Escuché algo moverse y me di la vuelta de nuevo. Allí estaba una persona, de su tamaño, mirándome desde detrás de un árbol. No podía ver muy bien, pero realmente parecía él. Para entonces estaba un poco asustado, pero simplemente caminé un poco más rápido. Escuchaba los ocasionales pasos y respiración detrás de mí, pero no me atrevía a detenerme. Todo eso, en ese momento, supe que alguien, probablemente él, estaba allí. Sabía que tenía una pistola y probablemente me dispararía si tenía la oportunidad. Era ese psicópata y estaba molesto porque me atreví a terminar con él. Caminé todo el camino hasta el centro y conseguí el helado que quería, y simplemente me senté allí en la tienda comiéndolo. No estaba dispuesto a volver a salir a la calle mal iluminada en caso de que fuera mi loco ex armado. Todavía no había reunido el valor para regresar cuando mi teléfono vibró. Mi corazón casi se me salió del pecho. Vi el mensaje. Eran algunos de mis amigos, una dulce pareja. Estaban caminando detrás de mí y vieron algo que los alarmó lo suficiente como para enviarme un mensaje. Tu ex está merodeando por la calle. Me llamaron antes de que pudiera siquiera responder. ¿Dónde estás? Tu ex está rondando cerca de tu dormitorio. Venía de la dirección del centro, creo que tenía una pistola. ¿Estaba contigo? ¿Qué está pasando? Asustado les aseguré que no había estado con él, pero que alguien que se parecía a él me había estado siguiendo y estaba en el centro, y tenía demasiado miedo para volver solo. Prácticamente me gritaron que me quedara allí y no fuera a ningún lado, y que estaban en camino. Unos minutos más tarde llegaron corriendo al centro, sin aliento, con los ojos bien abiertos, preguntándome por qué estaba junto a mi dormitorio y qué había pasado. Lo que probablemente me asustó más que todo fue que el novio, que es cinturón negro en karate y nunca tiene miedo, parecía absolutamente aterrorizado. Estaba en algún tipo de postura de lucha y miraba a su alrededor frenéticamente, con miedo de que mi ex apareciera con su pistola. Me dijeron que me llevarían de vuelta a mi dormitorio y que llamarían a la policía. Me pusieron entre ellos dos y caminamos de regreso a mi dormitorio tan rápido como nos atrevimos. El novio delante gritando a la oscuridad que mi ex mejor ni lo intentara. Dejé que los dos entraran en mi dormitorio y subimos a mi habitación,
donde mis compañeros de cuarto llamaron frenéticamente a la policía mientras mirábamos por las ventanas que daban a la calle. Allí estaba él, acechando entre los árboles a un lado del dormitorio. Mirando hacia arriba, la luz de la calle reflejaba algo en su mano, algo brillante. Nos miramos a los ojos y vi una rabia en ellos que me paralizó. En ese momento supe que realmente estaba tratando de matarme y que mis amigos lo habían frustrado. Rápidamente se dio la vuelta y corrió por entre los árboles. No sabíamos si volvería e intentaría entrar, así que llamamos a la policía nuevamente y, sí, en cuestión de minutos, llegaron las sirenas y los oficiales con armas en la mano recorrieron la zona. Lo atraparon unas horas más tarde con el calibre 22 en la mano. Confesó que de hecho iba a intentar matarme si tenía la oportunidad, pero no quería dispararme mientras estuvieran mis amigos allí. Aparentemente, desde que había terminado con él, me había entregado a Satanás, y él tenía el deber de asegurarse de que muriera y fuera al infierno. Por supuesto, fue arrestado y luego internado en un hospital mental, y me mudé de ese dormitorio una semana después. Simplemente no podía vivir con la idea de que de alguna manera lograra escapar y volviera a por mí. Conseguí que algunos amigos policías vigilaran a mis compañeros de cuarto hasta que pudieran mudarse. Nunca fui realmente el mismo después de eso. Tenía tanto miedo y paranoia durante años y años. Hoy en día puedo salir y hacer cosas sin miedo, pero todavía tengo pesadillas con él mirándome a través de los árboles, con la pistola en la mano y la rabia en sus ojos. Mi exnovia y yo habíamos terminado hace un par de días, y ella estaba sacando el resto de sus pertenencias de mi casa. Yo estaba en el gimnasio y le mandé un mensaje para ver si había terminado. Recibí un mensaje de ella diciendo que sí lo estaba. Terminé de levantar pesas y me dirigí a casa. Llegué a mi casa y todas las luces estaban apagadas, excepto la del porche. Abrí la puerta principal y me golpeó el olor a gas. Mi primer pensamiento fue que se había roto la línea de mi caldera o algo así. Me fui con todas las luces apagadas y bajé al sótano para ver si podía escuchar o sentir algo cerca de la caldera y la línea de gas, pero no había olor a gas en el sótano. Subí de nuevo al piso principal y revisé la cocina. Efectivamente, uno de los quemadores de la cocina estaba encendido en alto y no estaba encendido. Lo apagué y procedí a abrir todas las ventanas de abajo para ventilar el gas. Mi primer pensamiento fue que esto no podía haber sido hecho intencionalmente. Si mi termostato hubiera encendido la caldera, o si hubiera encendido la luz, podría haber explotado. El problema era que la perilla no podía encenderse sola, necesitaba ser presionada y girada para encender el quemador. Entonces recordé lo que ella me dijo una vez. Pensé que era una broma en ese momento. Si no puedo tenerte, nadie lo hará. Estoy 100% seguro de que fue ella quien encendió el quemador de mi cocina en alto sin encenderlo. Así que sí, esta loca intentó hacer volar mi casa y a mis gatos. La exnovia que intentó apuñalarme por comer el último frasco de raviolis de carne no fue el primer intento de asesinato por parte de una novia. También tuve una novia en la escuela secundaria que intentó atropellarme porque pensó que le estaba siendo infiel. Me confrontó en su auto porque escuchó a una chica hablar sobre cómo quería salir conmigo. Y naturalmente, en su mente, eso significaba que le estaba siendo infiel. Le hice saber que no lo estaba, y le dije que estaba actuando un poco loca. Su respuesta fue darme una bofetada y decirme que saliera del auto. Naturalmente lo hice. Comencé a caminar y escuché el motor del auto acelerando. Me di la vuelta y vi su muscle cara apuntándome, haciendo unos buenos 30 kilómetros por hora. Por suerte había pilares de concreto a pocos metros de mí, y pude saltar uno antes de que me golpeara. Como pueden imaginar, la relación terminó ahí. La parte graciosa de la historia es que nunca le fui infiel. Resulta que ella me engañó a mí 2 veces. Espero que eso sea útil.